Pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Como cada martes en punto de las 10 de la mañana platicamos de temas súper importantes sobre el desarrollo de los niños y aprendemos de estrategias que podemos manejar en casa para que nuestros niños estén saludables, para que en casa tanto papá como mamá estén juntos o separados, podamos estar coordinados, estar informados acerca del desarrollo de nuestros niños y qué podemos hacer como para ayudar a nuestros niños, yo te decía, con este crecimiento adecuado en cuanto ellos crecen, pero también que yo como adulto me pueda adaptar a, pues sí, al desarrollo, pero también a nuestros tiempos, o sea, a nuestro tiempo de hoy presente, pues no es lo mismo yo, mis hijos que tienen 8 y 14 años, la infancia que ellos están viviendo ahorita versus la infancia que yo viví. Yo tengo 45 años, yo nací allá en el 80 y pues mi infancia seguramente como la tuya, como la de papá y la de mamá, pues en el siglo pasado tal cual, donde salíamos a jugar sin pues sin tanto cuidado, sin tanta preocupación, andábamos en la calle en el día, andábamos en la calle hasta tarde y entrábamos a casa porque pues teníamos que comer, andábamos de una casa en otra y me gusta ver mucho las películas de cómo los niños andan en la calle en la bicicleta, o sea, por allá de los 70s, en los 80s y ahora, o sea, ni pensarlo. Y creo que esa es la parte importante del objetivo del día de hoy, hacer conciencia a los adultos de cómo nuestros niños están creciendo muy enclaustrados, y ya no digamos quienes vivimos en la ciudad donde pues yo les puedo platicar que mi casa es una casa pues mediana, digamos, o sea, un tanto espaciosa, tengo un patio pequeño, pero finalmente vivimos en una casa, pero las familias que viven en departamentos o en casas muy pequeñas o en ciudades muy urbanizadas también, donde no se tiene mucho la oportunidad de acercarnos a la naturaleza. Y hoy te voy a platicar que es, ya no digo que es fundamental, sino es necesario que tengamos estos espacios al aire libre, que nos acercamos a la naturaleza, porque sí tiene un beneficio enorme para el desarrollo de nuestros hijos, incluso para nosotros, y sí debemos darle como mucha importancia. Así que si es la primera vez que tú andas por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños y las niñas vienen acompañados de su papá y de su mamá a resolver diferentes situaciones como que están muy estresados, que están ansiosos, que de repente no pueden resolver situaciones, que la creatividad está como muy apagada o que nuestros niños están demasiado tiempo en el aparato o la parte social que pelean con los hermanos o que en casa de repente hay un ambiente, pues a lo mejor, no quiero decir que hostil, pero a lo mejor de mucho estrés, donde a veces los adultos incluso descargan con los niños. Y el objetivo del día de hoy es resolver todas esas razones de consulta, que claro, en consulta lo hacemos pues de manera despacio. Las familias asisten una vez a la semana, los niños asisten acompañados de sus adultos y los adultos aprenden muchísimo, cambian rutinas, cambian, por ejemplo, incluso las reglas, la manera en cómo disciplinaban antes de llegar a consulta, cómo van a disciplinar, pues a partir de que ya están a consulta, muchas cosas cambian. Y esta no es una razón, digamos que para mí de manera constante, pero sí es una de las recomendaciones que yo siempre les doy a los papás cuando hablamos del tiempo de calidad, cuando hablamos de el tiempo libre también. De cómo podemos acercarnos a nuestros niños otra vez a la naturaleza porque tiene beneficios enormes. Y el objetivo del día de hoy es que ustedes puedan aprenderlo, que puedan acercarnos a la naturaleza, aun cuando vivas en un departamento, que vivas en un lugar pues muy urbanizado donde quizá a lo mejor no hay como mucho acceso, tú puedes en casa hacer incluso tu propio espacio y manejar, acercarnos a la naturaleza. Y se los quiero platicar el día de hoy porque aquí en México yo les platico que esta es la última semana de clases de los niños y a partir del viernes ya es descanso y descansamos 2 semanas como tal y generalmente las familias pues suelen moverse mucho en estas vacaciones de Pascua porque el clima es mucho más agradable
Y digo, solemos movernos porque pues quienes tienen la fortuna de visitar a los abuelos, a los tíos en otra ciudad o a ir a vacacionar a otro espacio, a otro medio también, esto de verdad tiene enormes beneficios. Otras veces, pues a lo mejor no se pueden salir de vacaciones, pero sí podemos organizar un paseo. ¿Qué es lo que podemos hacer para acercar a nuestros niños y aprovechar estas vacaciones? Porque ahorita nada más es como platicarles estas 2 semanas que vienen de vacaciones para los niños, pero vienen las vacaciones de verano y allá tenemos mucho más tiempo cuando ustedes pues tienen las herramientas y se informan pues de cómo puedo ayudar a los niños y por qué los niños deberían de estar pues mucho más cercanos a la naturaleza. La verdad es que nuestros niños deberían estar mucho más cercanos en estos tiempos ahorita porque de acuerdo a la pandemia vino a acercarnos a nosotros y a los niños también, sin duda, mucho más a la tecnología. Con la pandemia aprendimos a estar mucho más enclaustrados, mucho más cercanos al aparato, mucho más eh, digamos que logramos adaptarnos a estar confinados a espacios pequeños, a no movernos tanto, o a veces no estar en espacios tan pequeños, pero dar prioridad al aparato, de comer incluso en la cama en lugar de estar sentados en la mesa. Hay quienes tienen la fortuna de tener pues a lo mejor una pequeña terraza con unas sillas, a lo mejor un jardín con una mesa, a lo mejor un patio con muchas plantas. Y antes en mis tiempos yo recuerdo que yo crecí en la casa de mis abuelas que sacaban a veces la mesa cuando la familia era muy grande, sacábamos mesas, las poníamos en tira y desayunábamos. Pues ahora sí que bajo el sol. Los adultos hacían sobremesa mientras los niños andábamos corriendo en el patio, jugábamos pues, con los perros, con los gatos, nos trepábamos a los árboles y todo era dentro de una casa. Hoy eso ya no se vive y es necesario, indispensable. Y yo les digo a los papás que hay puntos donde tiene que ser obligatorio por salud mental, salud física, salud emocional, como este es el caso, donde los niños, yo les digo a los papás, dentro de la rutina, dentro de las actividades que pongan a los niños, pues ahora sí que pongamos tiempos obligatorios para que los niños puedan jugar sin aparatos, jugar como lo hacemos nosotros, con 2, 3 juguetes o quizá a lo mejor con ninguno y a lo mejor a pintar. Y los niños en consulta me lo han dicho, Mónica, es que es bien aburrido o ay no, o sea, quitar el aparato es un caos y eso es bueno, o sea, el que los niños se aburran es bueno porque despierta la creatividad, la imaginación, incluso las maestras de arte que dan clases han dicho, cuando nosotros pintamos, la creatividad florece y los niños aprenden a solucionar muchos problemas del día a día, tan solo con las clases de pintura, de arte, de escultura, con plastilina, moldear arcilla, etcétera. O sea, los beneficios de salir a la naturaleza o de practicar la naturaleza aún estando dentro de casa de verdad son inmensos y es algo que tenemos los padres que ser conscientes de eso y obligar a que haya estos pequeños momentos donde los niños se acercan a la naturaleza. Y digo obligar los tiempos para que los niños puedan entrar dentro de esta dinámica, pero que obviamente los niños deben ser acompañados de sus adultos, de adultos conscientes, brindar el espacio y los tiempos y ser firmes en que esto se tiene que hacer. Insisto, porque vivimos en ciudades, vivimos en espacios que están muy pequeños y vivimos frente a los aparatos día y noche y a veces pues no me dejarán mentir los adultos que de repente pues andamos ahí scrolleando, pasando los videos y de un momento a otro pues ya se nos pasó una hora, ya se nos pasaron dos y a veces los niños ahora que justamente que vienen las vacaciones, muchos de los niños están muy emocionados porque ahora van a pasar mucho más tiempo en el aparato y yo aquí les digo a los papás, por favor no lo hagan, aprendan a administrar el tiempo, apéguense más o menos a la rutina que está de clases, más ahorita en estas vacaciones pequeñas, lo que son Navidad y de Pascua, porque de Navidad son 3 semanas aquí en México, pero aquí de Pascua son 2 semanas y sé que nosotros estamos en la ciudad de Tijuana y sé que en Estados Unidos hacen todavía más momentos de vacaciones, porque los niños creo que tienen también vacaciones de otoño, creo que también tienen vacaciones de Pascua y creo que en invierno también hay vacaciones extras, o sea, ellos tienen más momentos y también hacen descanso de 2, 3 semanas también. Entonces, no todo es aparato, no todo, por ejemplo, los adolescentes a veces dicen, es que yo no quiero limpiar. Nosotros lo hacíamos cuando éramos pequeños. ¿Se acuerdan que pues eran momentos de sacudir, de limpiar, de ordenar, de lavar? O sea, esa fue parte de nuestra infancia y lo vimos de algo muy natural. Ahora, nosotros como adultos muchas veces queremos como
cubrir esa culpa de que nuestros niños se queden tiempo, quizá a lo mejor en la guardería o pasen tiempo extra en la escuela, porque yo como papá trabajo y entonces a veces reemplazo ese tiempo de calidad donde yo como adulto me siento culpable y entonces empiezo a dar a los niños paseos, pero vamos al cine, sí paseos, pero vamos al zoológico, sí paseos, pero vamos quizá a parques como Six Flags o como Disney, aquí pues es parte de nuestra ubicación geográfica en México, o sea, lugares, parques de juegos mecánicos. Y la verdad es que, aunque está en la naturaleza, por ejemplo, no sé, aquí en la ciudad de Tijuana está el Parque Morelos, donde es un parque con árboles como tal, pero hay una zona de juegos, pero todo esto está al aire libre y esa es la enorme diferencia, porque mi propuesta el día de hoy es que aprendamos que tenemos que hacer actividades al aire libre si les es posible y si no, nosotros dentro de casa podemos construir un pequeño espacio natural donde los niños pueden acercarse. Es necesario. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se los platico? Porque la verdad es que yo te decía que es necesario, es fundamental, porque ayuda mucho al desarrollo del ser humano, ayuda de manera integral a los niños, porque hacen actividad física, porque acá arriba hay demasiadas conexiones donde los niños, todo esto es una experiencia, los niños que están en edad donde ellos cuando están muy chiquitos, a partir, por ejemplo, incluso el año, 2, 3 años, cuando están aprendiendo a caminar, todo el entorno afuera, el ambiente, para ellos es un mundo de ciencia donde hay que explorar. Yo les digo a los papás, son pequeños científicos donde ellos están en el mundo asombrados, quieren tocar, quieren trepar, quieren explorar el mundo. Entonces ahí es donde podemos aprovechar. Ahora, yo sé que cuando ya están más grandes, quizá a lo mejor de unos 7 años, a veces ya es aburrido, ni digamos cuando son adolescentes que ya no nos quieren acompañar, pero aún así fomentemos estos espacios. Insisto, hay desarrollo integral porque los niños pueden hacer movimiento físico. Acá arriba, pues, se construyen estas sinapsis, estos conexiones neuronales también, donde, o sea, toda esta es información, procesos mentales también, y por supuesto que incluso hacer una caminata también al aire libre ayuda por muchísimo a bajar el estrés. De hecho, ya hay investigaciones donde sí hay una gran diferencia si yo tengo una caminadora en casa, en un lugar cerrado, pero tengo una pantalla y estoy viendo una película y a lo mejor digo, pues veo una película que dura son 1 hora y media y entonces estoy dándole a la caminadora, sí hay un impacto de este ambiente a salir a caminar esa misma 1 hora y media en un lugar abierto donde yo puedo ver los árboles, donde puedo respirar, donde puedo ver el cielo, donde está tan solo en un parque, ya no llamémosle pues en la playa o en un lugar completamente abierto. Sí hay una gran diferencia y hay un impacto en cuanto a mejoras, o sea, es muchísimo mejor salir a la naturaleza y eso es algo que nuestros niños tienen que aprenderlo el día de hoy, ¿ok? Ahora, la recomendación, los profesionales dicen, ojalá podamos hacerlo al menos 1, 2 horas diarias, al menos. Ahora, imagínense que durante esta salida a un parque, pues la recomendación es que los niños salgan sin aparatos, sin absolutamente nada electrónico, porque el objetivo es que puedan trepar a los árboles o que puedan sí a lo mejor llevar una bicicleta, sí una patineta, jugar pues allá en los juegos. Ahora, eso sería algo pues maravilloso. La recomendación aquí de los expertos es ojalá puedan salir a parques, a playas, a bosques, etcétera, lugares abiertos donde no hay estructura. ¿Qué quiere decir? Que no hay juegos, donde los niños puedan inventarse una situación, donde puedan volar la imaginación y donde ellos puedan crear situaciones, lo que le llamamos el juego simbólico, donde ellos puedan socializar, donde ellos de la nada construyan algo. Eso sería lo ideal. Insisto, si no se tiene, tú puedes construir algo. ¿Cómo? Por ejemplo, si no se tiene la oportunidad de salir al parque, se puede regar las plantas. Regar las plantas es algo que yo siempre les pongo a los papás como ejemplo para meterlo dentro de las responsabilidades de los niños cuando ya trabajamos esta parte de la autonomía, pero también donde los niños ya incluso cooperan y ayudan también en casa. Regar las plantas,
hay quienes tienen huerto también donde las mamás siembran tomates y chiles y salen al huerto. Aquí incluso en la ciudad de Tijuana hay casas donde tienen gallinas también, las mamás salen a vender los huevos como tal orgánicos. O sea, esto es el acercamiento a la naturaleza. Y ya ni de qué decir cuando, pues la de la recomendación aquí ya sería, pues que ojalá todos los niños pudieran tener la oportunidad de tener una mascota, un perro, un gato, donde los niños puedan tocar y abrazar. Hay una tortuga, también un pez, quizá la experiencia no sea muy similar, pero es acercar a los niños a la naturaleza, otra vez de la mano de los adultos, ¿ok? Mejora la calidad de vida, por supuesto, porque hay un equilibrio enorme. Imagínense las personas que vivimos en la ciudad, que trabajamos pues horas muy largas, que nos quedamos horas extras, que de repente estamos pues además corriendo en la rutina de todo lo que tenemos que hacer los adultos y tener estos pequeños momentos. Incluso hay familias donde les encantan las plantas, me ha tocado ir a casas donde les encantan las plantas y cuando llegan a casa ese es el lugar seguro, donde los adultos pues sueltan todo el estrés y las plantas por mucho ayudan a regular el estado de ánimo. Se los voy a dejar de tarea. Ahora, les voy a mencionar algunos beneficios, algunos de muchos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar por el primero. Yo les decía que aumenta la actividad física, mejora la motricidad. Por ejemplo, en el caso de los niños, la actividad física me refiero a que hay movimiento. O sea, que dejamos de permanecer tan sedentarios en casa, quiero decir, de permanecer tan sentados en el sillón. Por ejemplo, yo estoy muy a favor de Netflix. Yo siempre les he dicho que a veces es ser productivo, a veces las mamás y los papás pensamos como que tenemos que estar haciendo algo y yo siempre les he dicho, a veces la parte productivo no significa que estés en movimiento todo el tiempo. Sí me refiero a que parte productivo también para ti, para nutrirte, descansar y bajar el estrés. Yo también estoy a favor de que de vez en cuando pasemos tiempo sentados, disfrutando de una serie, disfrutando de una película, que tú puedas administrar tu tiempo porque eso también es parte de cómo te nutres, de parte de tus pasatiempos también que puedas administrarlo, pero también esta parte de hacer el equilibrio, así como paso tiempo sentado viendo series, así como paso el tiempo sentado viendo en el aparato estos videos TikTok con esta inmediatez, que podamos salir a la naturaleza donde podemos hacer este movimiento. Ya estaba leyendo una nota que afortunadamente, por ejemplo, México pasó del primer lugar, no recuerdo en qué lugar, pero se recorrió por mucho la obesidad infantil. Y la obesidad infantil sí va acompañado, sí de un tratamiento también, pero la invitación también y la recomendación de los profesionales es que los niños puedan hacer ejercicio. De hecho, de cómo podemos hacerlo, y aquí me voy a adelantar mucho al final, que no solamente salimos al parque a jugar, sino que a veces ya ahora muchas escuelas tienen proyectos escolares donde sacan a los niños y hacen paseo también a lugares de la naturaleza para que los niños puedan conocer su estado, puedan conocer incluso su ciudad también, pero ya muchas escuelas incluso ya no están tomando clases dentro del salón de clases, sino están saliendo a tomarlas afuera en el patio. Y justamente para esto de la vitamina C, que son los rayos del sol. De hecho, los niños cuando nacen, las recomendaciones de los profesionales es que los niños puedan tener bañitos de sol cuando están recién nacidos, porque eso pues nos abre el panorama, nos ayuda a sentirnos mucho mejor. En las aulas la recomendación es de que siempre los niños haya ventanas donde se pueda fluir el aire, donde entre el sol. No por nada sabemos que en diciembre, por ejemplo, al final de año, el sol está más retirado de la tierra y es donde hay mucho más tristeza. En enero se considera el mes más triste. Hay un día muy en particular también que se considera el día de la depresión también, justamente también por el clima. O sea, necesitamos como seres humanos acercarnos a la naturaleza, al sol. Y son estos bañitos, de hecho ya hay vitamina C también que te puedes tomar, pero la recomendación, yo siempre les digo, salgan al aire libre, los papás, niños, como los gatos, que nos sentamos un ratito en la ventana a recibir el aire, a darle los buenos días, a agradecer. Esto también es parte de cómo nos podemos acercar a la naturaleza y podemos hacer la naturaleza como parte de nosotros. Incluso la textura, ya platicábamos ahorita de los beneficios, el movimiento, la actividad física también.
los niños mejoran la motricidad. Por ejemplo, hay escuelas donde trabajan estas terapias para niños que son hipersensibles también, donde ponen pues demasiado material con textura, donde eso les ayuda a los niños a trabajar esta parte cognitiva también, la parte emocional y ya ni digamos la parte sensorial. Entonces, no sé, ahorita me vino a la cabeza de repente en un bosque cuando tocamos estos árboles con estos troncos, con estas rugosidades naturales, la arena, por ejemplo, en los pies, el ir al parque y estar descalzos, jugar completamente descalzo, que de repente yo, no sé, yo recuerdo cuando mi hijo practicaba fútbol y que las mamás lo llevábamos a los parques, que nos juntábamos las mamás. Nosotros en casa no tenemos un perro, a mi hijo le encantan los perros y en el parque donde a veces los adultos llevan a pasear, se dan estos momentos de socializar de los niños donde aprenden, tocan a los perros, a las mascotas que salen de paseo también. Yo recuerdo alguna vez que mi hijo andábamos en un parque mientras los niños andaban jugando fútbol. Ya después de un momento de descanso, mi hijo se separó del grupo y se acercó más a una persona que traía, creo que dos perros paseándolos, y mi hijo le preguntó que si podía acompañarlos durante el paseo y el adulto le dio la oportunidad de que él llevara la cuerda de las mascotas y entonces mi hijo le dio la vuelta al parque y bueno, él iba fascinado, ¿no? Entonces a esta parte me refiero donde los niños salen de casa, de la rutina, del estrés, de la carga de casa, que a veces también y no me dejarán mentir las mamás que tenemos niños pequeños donde a veces llevo al niño al parque para que descargue allá y llegue cansado, cenamos, nos bañamos y nos vamos a dormir. Y de verdad eso funciona porque no solamente es el movimiento físico del cuerpo, sino es sacar todo el estrés. Yo recuerdo ahorita cuando era yo niña, nosotros vivíamos en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México y mis primas vivían también ellas viven todavía en la Ciudad de México y yo recuerdo que cuando se llegaban las vacaciones de verano, mi mamá y mi tía nos llevaban las primas a la casa de la abuela y allá pasábamos todas las vacaciones y ahora lo pienso como adulto y digo, híjole, claro, mi abuela es muy joven, mi mamá fue mamá muy joven, mi abuela también fue mamá muy joven, pero yo, ¿cómo le hacía mi abuelita para tener cuatro niñas? Y les estoy hablando seis, siete, porque pues así somos cuatro primas que estamos en edades bien corridas. ¿Cómo le hacía mi abuela con tanta chamaca? O sea, y luego después cuando crecieron mis otros primos y que en verano nos juntábamos, y mi abuela pues vive en un rancho como tal donde hay vacas y puercos, gallinas, pollitos, y crecíamos, pues había un pequeño arroyo cerca de su casa. Y yo recuerdo que, o sea, era montar el burro, montar caballos, alimentar a los pollitos, que de repente a veces nos llevaban a unas albercas por allá que había unos balnearios, pero muy sencillos, pues era un rancho como tal. O sea, yo recuerdo mi infancia vivir esas vacaciones de verano en ambientes completamente abiertos y en compañía de mis primas. Fue mi infancia preciosa por el acercamiento a esta parte de la naturaleza que hoy en día a los niños les cuesta mucho, porque todavía yo sé que hay familias en consulta, conozco familias donde ellos pues son aquí, viven aquí en la ciudad, pero cuando sus vacaciones salen también a ranchos, también afuera aquí en Tijuana o fuera en otros estados también, y a los niños les cuesta un mundo separarse del aparato, o quieren ver si a lo mejor meterse a la alberca, pero no se alejan tanto del aparato. Ya ni digamos que montar un caballo es completamente aburrido y la verdad es que son situaciones, insisto, que los niños tienen que aprender. Ahorita recordé que también en consulta había una niña que ellos practicaban como la charrería. Ellos tenían caballos y montaba la niña aquí en la ciudad de Tijuana, montaba su caballo, pero también como escaramuzas también, donde ellas iban de descanso a otra ciudad también y allá tenían más caballos. Entonces, a esto me refiero, acercar a los niños a esa parte natural, donde yo te decía, no solamente es la actividad física, sino también mejora la motricidad en los niños por todas estas experiencias de cercanía en lo natural, la exposición a la vitamina D también. Cuando los niños se exponen a estos espacios naturales, se fomenta por mucho la creatividad, por mucho. Y yo te decía que entre más pequeños los acerques es de lo más beneficioso porque los niños son exploradores naturales, científicos naturales de todo el entorno. Entonces se van a interesar mucho más y en la naturaleza hay una infinidad de texturas que
aquí yo insisto, o sea, y ahora con la tecnología, pues se simulan muchos a los juguetes. Yo sé que hay juguetes que se mueven, incluso en consulta también, alguna vez una de las niñas llevó un robot, un perro robot mecánico que se movía y pues se veía muy agradable, muy lindo, divertido y todo, pero pues claro, no se compara con la oportunidad de tener uno. Ahora, si no se puede tener, pues tal vez saquen a los niños a caminar aquí dentro del fraccionamiento, dentro de la calle también, donde pues nos acercamos a los niños al perro del vecino. De repente, no sé, me ha tocado ver muchos videos de esos donde los niños van y me ha tocado ver más de una vez que de repente vive un joven solo con su perro o una pareja de jóvenes que tienen su perro y los niños van y le tocan y queremos invitar al, no sé, a Poncho, el perro que venga a jugar con nosotros. Y el perro le abre la puerta y sale a jugar con los niños. Ojalá se pudieran tener esta oportunidad, porque insisto, fomenta la creatividad en los niños. Los niños son curiosos por naturaleza. Tenemos que crearles esos espacios de curiosidad también y ayuda por mucho a hacer todavía mucho más curiosos, más preguntones y eso es algo que tiene beneficios enormes. La naturaleza lo que hace es que nos da una estabilidad, un equilibrio emocional, sin duda que no lo tienen que dejar de pasar. O sea, mucho de nuestro estrés es por toda la carga y la rutina que cuando vivimos en una ciudad ya estamos tan adaptados también, yo te decía, espacios pequeños, a demasiada carga de actividades, a demasiados gritos también por la rutina. Pero el salir a la naturaleza nos da ese equilibrio justo que necesitamos, donde salimos de la rutina, donde salimos de estos ambientes tan cerrados, tan pequeños, tan quizá a lo mejor también a veces tan poco privados también, donde como mamá, pues necesito un poco de mi privacidad y los niños lo aprenden también. Entonces es esta parte que contrasta, pero que nos da ese equilibrio en el punto exacto. Incluso cuando los niños salen al aire libre, a convivir con la naturaleza, yo te decía que como son tan curiosos, se vuelven mucho más preguntones y se desarrolla mucho más el pensamiento crítico. Con el pensamiento crítico, los niños piensan más, preguntan más, quieren conocer más y pueden resolver problemas de lo que sea, de lo que se les... Pero ¿por qué? O sea, la clásica, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua se ve azul? Pero ¿por qué aquí es transparente? La arena del mar. De hecho, yo les voy a platicar que yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo, el más pequeño, cuando él caminó, se tardó un tanto más en caminar. Él empezó a caminar como por allá después del año y medio. Y yo recuerdo mucho que aparte de su gateo, él era de los niños que gateaba como los soldados, o sea, pecho en el suelo, arrastrándose así tal cual como los soldados, pecho tierra. Y yo recuerdo mucho cuando lo llevamos la primera vez a la playa, para él fue como, wow, la arena, o sea, sentir la arena y teníamos que estar vigilando que no se la estuviera comiendo. Yo recuerdo que después de ese paseo que fuimos a la playa, aquí yo estoy en la ciudad de Tijuana y me acuerdo que fuimos a Puerto Peñasco, que es un clima precioso. Yo recuerdo que después de eso fue demasiado estímulo para mi hijo, que después para caminar fue como mucho más rápido la etapa de levantarse y poner en marcha, de poder caminar. Aquí en la ciudad de Tijuana, donde yo vivo, estoy a 10 15 minutos de la playa también. Para nosotros es algo muy, pues parte de nuestro entorno y solemos ir, quisiéramos ir más seguido también, pero, o sea, hay casas en renta, hoteles también en renta también aquí, pero también para nosotros un fin de semana, quizá a lo mejor como algunos en la ciudad que pueden ir al parque, para nosotros es ir a la playa, también de repente es ir a las montañas, por ejemplo, aquí tenemos vallecitos donde son montañas, hay pinturas rupestres también, en Mexicali, que hay un desierto, La Rumorosa, si lo buscan en internet, quienes no son de México, es un lugar precioso que el carro lo puedes estacionar y para tener estas fotografías donde el panorama es precioso. Yo cuando llegué de la Ciudad de México aquí a Baja California, para mí La Rumorosa fue de lo más impresionante y hermoso que yo conozco. Y aquí para nosotros, por ejemplo, los paseos de llevar a los niños, incluso hay avistamiento de ballenas también. Aquí tenemos estos climas donde por un lado el Pacífico con el agua fría, del otro lado el mar de Cortés con el agua caliente.
O sea, darnos esta oportunidad. Y yo estoy segura que también donde tú estás en tu ciudad, seguramente hay parques preciosos, por ejemplo, en el sur. Yo recuerdo que crecí con mis primas que vivían cerca del parque, uno que está en Azcapotzalco, no recuerdo cómo se llama, un parque pequeño que está cruzando la calle donde mi tía vive todavía. Ahí fue donde crecimos. Y yo recuerdo, mi mamá me platica que paseábamos por el Parque México también, o sea, estos espacios que yo sé que ya tienen mucho más estructura, pero que siguen siendo al aire libre. Entonces, ojalá le demos a los niños esta oportunidad, porque yo te decía que se desprende muchísimo acá arriba cognitivamente y esta parte emocional, donde baja por mucho el estrés. Ya me estoy adelantando aquí por mucho a los beneficios, pero es esta parte donde yo te decía que es este equilibrio emocional. O sea, el estrés versus hacer una caminata o un juego para los niños del aire libre. O sea, los niños regresan bien equilibrados, o sea, emocionalmente descargados también. Por eso es que cuando tú los llevas al parque y regresas, lo bañas y vámonos a dormir, sí hay una mejora en cuanto al sueño incluso también. Hay mucho más disposición también como ya me relajé, y no me dejarán mentir también quienes tienen mascotas que sacan al perro también a salir a correr, a que se cansa y todo. O sea, sí hay una mejora y de esto hay muchísimas investigaciones. Ustedes le ponen beneficios de la naturaleza en los niños PDF, van a encontrar revistas también especializadas, también obviamente científicas, donde hay una inmensidad de investigaciones. Me voy a dar a la tarea ya que terminemos de buscar investigaciones y les voy a pegar quizá unas dos, tres para que puedan darse una idea del impacto enorme que hay. Cuando nos acercamos a los niños a la naturaleza, por supuesto que los niños tienen amor por la naturaleza y eso es algo que tenemos los adultos que fomentar en nuestros pequeños. Por un ejemplo bien simple. Por ejemplo, yo les platico que mis hijos al principio es métanse a bañar, métanse a bañar, métanse a bañar. No se quieren meter a bañar porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Pero una vez que se meten a bañar, el problema ahora es salte, por ejemplo, ¿no? Y estamos, yo aquí en casa, para mí, con ellos hay que cuidar el agua, o sea, reduce tu tiempo de baño. Sí, bañarse es una cosa preciosa. De hecho, hay niños que dicen, yo limpio mis lágrimas y mi tristeza, me echo un bañito, lloro. Las mamás siempre me meto a bañar y ahí fluyo y me salgo del baño y renovada porque ya descargué un rato. Sí, pero no gastemos tanta agua. Y esa es la parte también donde las escuelas, afortunadamente en los libros viene mucho sobre el cuidado del medio y los niños son mucho más conscientes de eso. Vienen ideas de cómo cuidar el planeta, por ejemplo, y el ahorro de agua es una de esas. Entonces, los niños aprenden del amor de la naturaleza, aprenden a cuidar el agua, aprenden a cuidar el medio. Yo te platico que mi hija de 14 años, el otro día estábamos platicando con una persona que trabaja en un parque aquí en la ciudad de Tijuana y cuando estábamos comiendo, tenemos nosotros el hábito de teléfonos apagados, pantallas apagadas, para vernos las caras tal cual y platicar de nosotros, es a tener tiempo de calidad en familia. Entonces aquella vez fue lo mismo, apagamos aparatos y empezamos la convivencia con niños y adultos a platicar. Y entonces hay un momento donde el adulto que trabaja en el parque empezó a platicar acerca de su trabajo y entonces mi hija en ese momento le empieza a preguntar que por qué los animales están encerrados, que el ambiente, que cómo se les está cuidando, que qué tanto se les está limpiando. Se empezó a interrogar y el adulto se quedó como, a ver, espérame, una pregunta a la vez. Y fue eso donde mi hija dijo, es que hay que cuidar a los animales, porque para empezar, pues viven, están encerrados, o sea, cómo se les está alimentando, incluso yo no sabía que había serpientes, bueno, las están cuidando, ahorita no están al público, o sea, cosas así donde mi hija, yo también me sorprendí, digo, yo sé que ella le gusta la naturaleza y pregunta, pero no la escuché tan apasionada en lo que preguntaba que wow, para mí fue sorprendente. Entonces, esto ayuda hoy en día a que sabemos que hay especies en peligro de extinción, que ahora los niños con el uso de los aparatos pueden ser muy indiferentes a la naturaleza, pueden ser muy indiferentes a los animales, y no quiero decir tanto porque, de hecho, los niños, parte de su naturaleza, del desarrollo del niño, algo natural en un niño es el amor por los animales, y los cuidan y los quieren. Y yo recuerdo que alguna vez mi hijo, mamá, porque hay un gato abandonado, hay que llevarlo, adoptémonos, etcétera. A eso, esa naturaleza del niño es algo que los adultos tenemos que cuidar. ¿Y cómo podemos cuidarlo? Acercándolo a la naturaleza. ¿Ok? Yo entiendo, insisto, que no podemos tener un gato, un perro en casa, pero
tal vez una tortuga, tal vez un pez, si no es posible, porque a lo mejor también no tenemos tiempo para cuidarlos, sí acercar a los niños con el perro del vecino. Hay familias que tienen cuyos, hámster, etcétera. Revísalo en tus posibilidades. Yo en algún momento, antes de que tuviéramos, porque aquí en casa tenemos un gato, antes de que tuviéramos un gato, yo me gustaba mucho llevar a mi hija a los acuarios donde venden justamente que tienen estas peceras grandes, que son como tiendas de veterinarios también, tiendas de veterinarios, pues sí, donde hay veterinarios y están, por ejemplo, pues a la venta los peces, que no debería, pero no voy a entrar en estos detalles, pero sí era un espacio donde podíamos, que los niños podían disfrutar. Muchas veces también ahí pues está la posibilidad de la adopción también. Cuando llevábamos a mi gato también al veterinario, que pues están las mascotas también en jaulas mientras llegan los dueños también a recogerlos. O sea, esta cercanía de acercar, vaya la redundancia, acercar a nuestros niños a que tengan este amor por la naturaleza y que puedan conectar con la naturaleza. ¿Ok? Yo te decía que acercar a los niños a la naturaleza, caminar, tocar árboles, estar más cerca de la naturaleza como tal, baja por mucho el estrés y la ansiedad. De eso también hay muchísimas investigaciones, muchísimas. De hecho, hace unos meses también salió una investigación ya que hablaba mucho acerca de que una persona que tiene depresión cuando hace ejercicio, e incluso yo leí una investigación que hablaba que el ejercicio reduce hasta un 60% la depresión. Un 60%, eso es enorme, hacer ejercicio. Claro, medicamento y tratamiento también. Pero yo pensé, dije, y imagínense las personas que tienen la oportunidad de hacer este ejercicio al aire libre. O sea, por muchísimo se regula también. O sea, es un mundo. Tenemos que hacerlo, ¿ok? Dentro de los beneficios también es que para los niños la naturaleza es un espacio sin duda de aprendizaje. Es un espacio donde los niños aprenden de lo práctico, pero también se llevan experiencias propias. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando yo era niña, no sé si ustedes lo habrán visto en la escuela, yo recuerdo cuando estaba yo en la primaria, veíamos las cordilleras, o sea, como que vimos, no recuerdo cómo se llama ese tema, pero que hablamos de las montañas, o sea, en geografía quizá, veíamos toda la geografía de México y las montañas que atravesaban los estados. Y yo recuerdo que para ese ejercicio nos pidieron un papel cascarón y nos pidieron un mapa grande de México, de la República Mexicana, y el mapa lo pegamos arriba del papel cascarón. Y yo recuerdo que el maestro nos pidió que fuéramos a buscar, no sé cómo se llama este árbol, pero que tira unos pequeños conitos chiquititos, que son conos como lo donde tomas agua, pero que son minúsculos chiquititos. Y yo me acuerdo que en la calle donde yo vivía había un árbol de esos. Y ya ahí estoy yo juntando todos los conitos chiquitos y los llevamos en una cajita y la actividad la hicimos allá en la escuela. Entonces poníamos pegamento resistol y empezábamos a pegar estos triangulitos pequeños que eran como que caían de los árboles, no sé si eran semillas o no sé, pero era parte como de las flores. Y eso yo lo recuerdo todo el tiempo y recuerdo mucho cómo era ese árbol y cómo tenía estas ramas grandes que caían. Yo recuerdo el momento de estarlo recogiendo y recuerdo mucho ese mapa. Y yo, de hecho, hace unos días yo platicaba con mi hijo, que de los concursos que había en ese tiempo, que yo llegué a entrar a ese concurso, ninguno lo gané, pero entraba al del niño y la mar, no sé si se acuerdan, y era justamente este objetivo, acercar a los niños a la naturaleza. Ese era el ejercicio que hacían, el niño y la mar. Llegué a entrar como unos 3 concursos cuando yo estaba en la primaria y yo recuerdo mucho que los maestros me decían cómo tenía yo que hacer el dibujo, o sea, como que ellos lo tenían en mente y había requisitos que se tenían que cumplir y ellos me decían, recuerdo a alguno que lo hice en una cartulina, otro lo hice como si fuera como una pequeña maqueta, como un dibujo con los dibujos como realzados en una cajita de cartón, o sea, ellos me daban como indicaciones y era una manera de acercarnos. Yo recuerdo mucho también que yo no conocía el mar y era parte de esta creatividad. Y ya cuando estaba yo
más grande, un tío que él es de Veracruz y allá donde nació es en Tuxpan, Veracruz, y de niña solía ir a ese lugar a pasar algunos inviernos allá cerca de la playa. O sea, vuelvo otra vez, eran estas experiencias enriquecedoras donde otra vez hay un aprendizaje muchísimo en los niños. Otra vez se desprenden de acá arriba esta parte preguntona, curiosa que desarrolla por mucho. De hecho, aquí en Tijuana, Ensenada, aquí en Baja California, pues las licenciaturas, las carreras de los adolescentes ya cuando van a estudiar la universidad, está muy apegada al ambiente y aquí hay mucho para hacer, trabajar con el océano, para cuidar las especies, o sea, por ejemplo, aquí también está gastronomía y abrieron la escuela de gastronomía en Ensenada, donde están los viñedos que son mundialmente reconocidos también. Aquí Valle de Guadalupe, aquí en Baja California, hay restaurantes preciosos en medio de los viñedos donde tú comes y disfrutas del entorno de los viñedos. Eso, les voy a subir fotografías ahorita que terminemos también. Y de hecho ya hay muchos viñedos donde ofrecen restaurantes y ofrecen actividades para los niños. Y a mí esos lugares se me hacen preciosos y se me hacen, obviamente, sobre mercadotecnia, pues es un gancho, o sea, y ya me queda clarísimo que yo como adulto es algo que disfruto mucho, yo que soy mamá, y por ejemplo está Corona del Valle, que aquí es un restaurante muy famoso, donde pues obviamente todo el restaurante, las mesas, está alrededor, estás rodeado de los viñedos, pero tienen un área libre enorme de tierra, donde hay un área tienen juegos, y hay bicicletas estacionadas que son parte de lo que ellos del servicio que te dan. Y en cuanto a los niños llegan, se trepan a la bicicleta y se pierden de todo el espacio enorme que tienen. Incluso te puedes meter dentro de los viñedos también, y hay un camino también, y hay otro carrito donde los adultos se suben y te llevan al tour como en una pequeña colina donde puedes ver el viñedo y el resto de los viñedos. Y antes ahí tenían también animales como borregos, cabras, gallinas, etcétera, y los niños tocarlo, wow, o sea, era una fantasía. Particularmente de esos lugares que se les llama kids friendly, o sea, son niños que crecen y ya están creando conciencia de marca, y que yo sé que cuando ellos crezcan van a regresar por esa infancia que ellos nos están dando esa oportunidad. También aquí ahorita me viene a la cabeza en la ciudad de Tijuana, en las orillas, por ejemplo, está cuando es Día de Muertos, que es otoño, se hacen los sembradíos de las calabazas, y aquí está la ruta del maíz y hay otro, no recuerdo cómo se llama. También son lugares espectaculares también donde se hacen, la gente va a hacer esos pequeños recorridos porque, o sea, son obviamente abiertos al aire libre, ahí siembran las calabazas y te las venden al final, pero los recorridos son increíbles, preciosos. Hay uno que es un laberinto y cada año lo hacen más bonito, hacen casas, estas figuras de catrinas, o sea, es precioso esos recorridos. A mí como adulto me encanta, y como son al aire libre y con esa naturaleza, por ejemplo, en la ruta del maíz, yo recuerdo la última vez que fui, había vacas, borregos, yo te decía cabras y todo para que los niños pudieran tocar. Tienen un área donde pueden andar los niños jugando, y claro que se van a entierrar, pero eso es lo de menos, o sea, es esta experiencia. Cuando terminemos les voy a subir fotografías, y de hecho tengo la fotografía de mi hijo el pequeño, que yo les decía que cuando lo llevamos a Puerto Peñasco a tocar que tocó la arena por primera vez, que fue una experiencia que también aquí la tengo grabada, de su cara de impresión y cómo tocaba la arena y se la quería meter a la boca. Recuerdo cuando mi hijo también tenía como, no sé, como unos 2 añitos, que era un chiquitito que estaba caminando, cuando fuimos a Corona del Valle, que se llena de tierra porque es pura tierra. Yo recuerdo que esa ropa ya no tuvo salvator, se le pudiera salvar, se fue directo a la basura de lo sucio que quedó. Si encuentro una fotografía se las voy a subir, se las voy a compartir, porque son recuerdos otra vez que a mis hijos les encanta ir, a los dos. Incluso mi hija tiene 14 años y son de los lugares preciosos que les encanta ir a Valle de Guadalupe. A esos lugares me refiero, donde muchas veces tenemos que salir de la ciudad, pero a veces en las ciudades también tienen esos pequeños espacios donde a lo mejor también, no sé, quizá a lo mejor jaulas con aves, que insisto, no debería de ser, pero son esas maneras de cómo dentro de la ciudad se pueden acercar
nos podemos acercar a estos pequeños oasis de naturaleza dentro de la ciudad. Incluso los zoológicos también, allá hay zoológicos donde quizá a lo mejor algunos animales, los niños se pueden acercar o los pueden alimentar. De hecho, aquí en Tijuana, dentro de Galerías, un centro comercial, donde están los pececitos estos japoneses, que están las maquinitas donde tú le pones una moneda, te da el alimento y tú puedes alimentar a los peces, a las tortugas también. Esa es una manera de acercarnos otra vez, porque yo he pensado mucho que cuando nuestros niños crezcan, híjole, me da pavor pensar que una jirafa, o sea, que mi hijo crezca y le diga a sus hijos como que, pues cuando existían las jirafas, cuando existían los elefantes, o sea, no sé, yo, si me preguntas cómo es una jirafa, pues yo nunca he ido a África, pero mi mamá me llevaba al zoológico en la Ciudad de México, entonces sí recuerdo haber visto las jirafas y los elefantes pues en un zoológico. Y hay niños que crecen en ciudad y que pues no lo conocen, no tienen esa oportunidad, o cómo es un hipopótamo, la diferencia con un rinoceronte, o sea, son de estas cosas, digo, donde ya ahora con la tecnología pues se puede conocer un poco más, ¿no? Pero aquí el punto es que podamos acercar a los niños a esta naturaleza donde ellos les nace el amor, son mucho más conscientes y ellos pueden cuidar pues lo que nos queda de la tierra, porque la Tierra yo pues, siempre he dicho es lo único que tenemos, o sea, se habla de los viajes a Marte en un futuro, pero pues no sé cuántas generaciones tengan que pasar, pero por ahora el agua que tenemos es todo lo que tenemos. Aquí en Tijuana yo les digo a mis hijos, y eso no es un secreto, el agua que tenemos en Tijuana tengo entendido que no es de Tijuana, viene de Estados Unidos y que pues un día si no la cuidamos, pues ellos bien pueden cerrar la llave y ya no darnos más agua, es algo que tenemos que cuidar. Y yo sé que ahorita pues ya se están haciendo muchas investigaciones para poder limpiar el agua del mar y que se pueda hacer para que se pueda usar dentro de casa, pero para eso pues también falta muchísimo. O sea, esa parte es nuestra responsabilidad acercar a nuestros niños, insisto, por los enormes beneficios que tienen. ¿Ok? Y yo te decía que parte de los beneficios también es que los niños pueden aprender a resolver problemas. Cuando nos acercamos a la naturaleza, yo te decía que se despierta la parte curiosa, viene esta etapa de los por qué, y los niños siempre están enfocados en soluciones. Ellos siempre quieren solucionar, ellos nunca se quieren meter en problemas, ellos no quieren provocarte, ellos no son traviesos, son curiosos. Insisto, hay que acompañarles a los niños y entonces esta parte creativa se despierta y de ahí viene el pensamiento crítico, que es querer resolver, preguntarse por qué, encontrarle la lógica a muchas de las cosas que están pasando afuera. Y eso incluye, por supuesto, la naturaleza. Ahora, ya para finalizar, ¿cómo lo puedes lograr? Yo te diría que definitivamente trates de acercarte a la naturaleza, ¿ok? Trata de visitar, digamos, de lo más cercano que tú tengas en casa, los parques que haya cerca de tu casa. Ojalá puedes llegar caminando, si no, pues nos vamos en bicicleta o si nos subimos al carro, tomamos un camión. Traten de acercar a sus niños a los parques, a los que están dentro de la zona. Para las afortunadas familias que viven dentro de estos entornos preciosos, o sea, yo una vez vi una fotografía en un grupo de mamás que no es de aquí de Tijuana, ella vivía, híjole, no recuerdo si aquí en México o en Estados Unidos, pero ella cuando recorre sus cortinas eran así como en medio de la nada, o sea, naturaleza infinita, árboles, y yo recuerdo que su patio era un pasto, así, tan simple y tan natural, así tal cual. Entonces, si tú vives dentro de estos medios, de estos entornos donde, pues es algo como, a lo mejor, por ejemplo, yo aquí que vivo cerca de la playa y no visito la playa como quisiera, hay que hacer esta conciencia de que tengo esa oportunidad de visitar el bosque, del desierto, quizá de la selva, de los árboles, de la playa, y ojalá, insisto, que fueran estos espacios donde no hubiera tanta estructura. Me refiero donde quizá no hubiera tantos juegos, donde los niños pudieran acercarse más a los árboles, trepar a los árboles. Ayer que fui a recoger a mi hijo a la escuela, del trabajo a su escuela, llegamos caminando y pasamos por un árbol que se veía tan apetitoso para podernos trepar, que en mi cabeza vino cuando yo era niña, en la escuela donde iba, había árboles y yo recuerdo que yo me gustaba treparme en un árbol y de ahí arriba te quedabas sentada mirando cómo jugaban tus compañeros, y yo recuerdo que las niñas nos subíamos a los árboles y jugábamos a la casita trepados en un árbol y ahí arriba colgábamos los trastes de la cocina, ahí arriba.
De hecho, les voy a pegar también una mamá que ella es de México, pero no sé en qué estado está, donde ella su casa construyó otra casita para, a lo mejor la conocen porque ella, pues, sus videos siento que son como muy virales. Ella hizo en el patio de su casa, le hizo una casita a su hija, entonces en la casita tiene muebles y todo, pero dentro del jardín, papá le construyó como que tienen muchas plantas porque tiene un jardín enorme verde y las plantas hicieron como un hueco donde la niña se mete en la parte de abajo y caben sentados los adultos y pueden estar de pie. Bueno, la mamá le puso en ese hueco que le hizo papá como una mesa de madera, sillitas de madera y la niña tiene trastes ahí. Entonces ahí juegan como nosotras jugábamos cuando éramos niñas como pastelitos de lodo, la tierra y decoran con hojitas de las plantas que hay alrededor. A eso me refiero. O sea, si tienes esta oportunidad de hacerlo, de que los niños se embarren de tierra, de que salgan a correr a la calle, a jugar con los otros niños en la calle, la cascarita que nosotros hacíamos, jugar con los perros, pues pasar tiempo en el patio, o sea, esto al aire libre, salir de casa, salir un tanto de la rutina y de toda la carga de las actividades que hacemos, estaría maravilloso. Estoy segura que seguramente ahorita sí estás pensando en a dónde puedo ir, a veces o conocemos a alguien que a lo mejor tiene un jardín muy bonito, un patio. Yo les digo a las mamás, hagan dates con los niños, apéguense, hagan estas redes de apoyo entre las mamás de la escuela, porque a veces eso es muy saludable. O sea, hacer estas redes de apoyo donde conocemos a las otras mamás, tenemos esta confianza, de verdad es que se pierden la oportunidad de cuántas conexiones pueden hacer, cuántas mejores amigas están perdiendo, porque a veces entre las mamás pues no nos acercamos tanto. Se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Si no tienes la oportunidad de salir a los parques, ¿qué es lo que puedes hacer? Intenta construir un jardín chiquito para ti. Empecemos por plantitas quizá dentro de casa, si puedes tener la oportunidad de plantitas fuera, construye un pequeño jardín, macetas. Ahora, yo sé que muchas de las plantas, pues a lo mejor algunas son muy costosas dependiendo de la que vas a comprar, pero también soy fiel de que había en consulta una de las niñas que un día me dijo, mi mamá cuando vamos caminando por la calle se va robando las plantas, ¿ok? Y yo le decía a la mamá, híjole, pues robar, pues más bien yo creo que tu mamá está como multiplicando las plantas y pues lo que queremos es que haya mucho más naturaleza. La mamá estaba muy apenada, pero yo recuerdo que yo parte de mi infancia crecí, mi mamá intercambiaban pedacitos de plantas a donde iban, me regalas un pedacito de esta planta, me regalas un pedacito y le quebraban, sé que un pedacito a una planta y mi mamá la trasplantaba y le salen raíces. Yo sé que hay plantas que tienen procesos como estos, si no podemos comprarlas, bien podemos pedir que nos regalen un pedacito y en casa construir nuestro pequeño jardín. Y en esa construcción del jardín inviten a los niños, o sea, macetas, pues a veces tenemos que comprarlas porque son de todos los recipientes de los trastes que no queremos. Alguna vez vi un video de una mamá que ella hasta la taza del baño la convirtió en una macetera también, las cubetas, los contenedores donde los jabones que ya se van a la basura, los grandes, los cortan, les hacen los hoyitos también por abajo con clavos o con un taladro también para que pueda drenar. Todo eso a los niños, intégrenlos, invítenlos, incluyanlos en todo, denle el material, vean tutoriales de cómo hacerlo. Y yo les decía, muchas escuelas lo hacen, o sea, les piden las latitas a los niños que hagamos los hoyitos en casa y los niños plantan allá, tienen sus plantas. Algunas escuelas incluso tienen sus propios huertos también y allá ellos cultivan sus frutas, sus verduras. Por ejemplo, en escuelas donde son filosofías como el método Montessori, etcétera, ellos allá tienen sus plantas, ellos cultivan, siembran, ellos cosechan también y cocinan de su propio huerto. Y muchos de los niños también no usan uniformes, incluso andan descalzos, tienen mascotas, etcétera. Y aquí en Tijuana hay una escuela, no recuerdo cómo se llama, pero es algo como el Nido Caracol, algo así, no recuerdo cómo se llama, y es una escuela bien bonita que está dentro de una casa donde reciben niños menores de 3 o 4 años, no recuerdo, pero es una escuela que prepara a los niños para que se vayan integrando a las clases. Cuando ya entran los niños al método tradicional, que se vayan separando los niños de los padres y que puedan pasar los niños tiempo en clase. Y esa escuela
De todo lo que yo he visto aquí en la ciudad de Tijuana, todas las fotografías son completamente en el patio, o sea, hay un árbol gigante y ahora sí que tienen el salón montado de clases afuera en el patio, es como un jardín enorme donde tienen plantas y los niños, todo esto, la motricidad de la que hablábamos, todo lo experimentan en mesas bajitas a su nivel, pero todo es afuera. ¿Ok? En tiempo de lluvia usan las botas, se ponen el impermeable, pero todo lo hacen afuera. De hecho, María Montessori, antes de que los niños aprendan a usar libros también, era meter a los niños en la vida diaria. O sea, los niños bordan, los niños lavan ropa, los niños riegan plantas. En el método Montessori, las escuelas o los ambientes les piden a los niños que lleven una planta y los niños cuidan esa planta, la sacan al sol, la vuelven a meter, la riegan, le dan ahí su abono. Incluso los niños, la maceta, en una escuela donde fue mi hija, la maceta en una la pintamos, cuando la llevamos la pintamos. En el método Montessori también, en la escuela donde estaba mi hija, cuando comían, no llevaban lunch, sino que uno de los niños repartía, compartía los alimentos al resto de los niños y nos pedían comida hecha en casa, todo hecho en casa y eso lo preparábamos nosotros. Había niños que por supuesto tenían, yo te decía, estos gallinas y la comida súper orgánica y todo era como parte de la naturaleza. Y ahí en el método Montessori les pedían a los niños también flores para poner, decorar la mesa y que todo esto fuera como un espectáculo. A eso me refiero, o sea, tenemos que integrar a los niños a eso que nosotros fuimos creados con eso. De hecho, ya hoy en día lo que sé también es que ya hay muchas familias que están pidiendo, por ejemplo, o están buscando los celulares de los 90, donde no hay redes sociales porque lo único que quieren es que se use tal cual para lo que nosotros lo usábamos para comunicarse, pero para estar desconectados de todo esto que sí nos está dañando. Y hay familias que junto con esto quieren educar a sus hijos como en los 90, o sea, cero aparatos y quienes tienen la oportunidad de vivir en estos espacios naturales, que los niños vivan sin la conexión al aparato y que lo vivan como nosotros. Incluso hay familias también que viven en la naturaleza y que practican el homeschool en casa, o sea, la escuela en casa, y que en casa los niños ahí es donde toman sus clases y que disfruten de la parte natural. Entonces, hay alternativas, pero hay que buscarlas también, hay que acompañar a nuestros niños a acercarnos a la naturaleza. Entonces, yo te decía que si tú no puedes ir a un parque o no hay un ambiente, perdón, un lugar natural cerca de casa, construye tu propio jardín, un espacio chiquito, una repisa, un rinconcito afuera en el patio también. Empiecen por poquito. ¿Ok? Pueden crear también su propio huerto también. Y en la escuela también eso lo hace cuando siembran los frijolitos con el algodón y el alcohol también. De ahí podemos empezar con estas ideas. Traten de hacer paseos, por ejemplo, de hacer paseos en lo natural, traten de hacer paseos incluso hacer como estas experiencias en la naturaleza, pero que puedan hacer incluso manualidades. Yo te decía que muchas escuelas ya no toman clases dentro del salón de clases, sino salen afuera, al patio, al menos aunque esté pavimentado, bancas, etcétera, pero con que estemos abajo de un árbol, si es que no hubiera árboles otra vez, en estos lugares abiertos, donde sí les da a los niños otra perspectiva y es cortar con esta rutina de que todo sea eh, tan ordenado, les ayuda a los niños otra vez a pensar y a buscar nuevas estrategias de trabajar. ¿Ok? Junto con estos paseos, un ejemplo bien claro, por ejemplo aquí en Tijuana tenemos muchos lugares preciosos naturales y se practica muchísimo el senderismo. Aquí hay senderismo para mujeres, senderismo para grupo de hombres, incluso hay senderismo para solteros, hay senderismo también familiar. Y aquí en Tijuana se hace, bueno, en Baja California, se hace una carrera que yo no recuerdo si todavía se hace, pero el papá de mis niños la practicaba y en algún momento yo lo llegué a acompañar, incluso estando embarazada de mi hija, claro, yo en mi carro, porque yo pues no soy muy buena en la bicicleta, pero él practicaba la bicicleta y salía no era una carrera, era como un paseo en bicicleta tal cual de adultos y también en familiares donde salían del ayuntamiento, del Palacio de Gobierno aquí en Tijuana y era todo un recorrido, a veces terminaban en Rosarito y había otro recorrido que terminaban en Ensenada y atravesaban la Cuesta del Tigre, que es una subida por unos paisajes naturales preciosos donde hay especies endémicas naturales, o sea, plantitas suculentas preciosas. De verdad que Baja California tiene lugares naturales impresionantes.
Entonces, esto es otra vez ayudar. Ahora, mucho de las familias también, pues, son deportistas también, o al menos practican caminatas, o digo al menos practican caminatas porque hay quienes no lo hacemos, pero hay familias que es parte de su ritmo, de su estilo de vida, la bicicleta, salir a caminar, salir a correr, incluirse en estos carreras, etcétera. Ojalá lo puedan considerar y que puedan invitar a los niños, porque yo te decía que se hace el senderismo de manera familiar. Incluso yo antes cuando practicaba yoga, que estaba en un grupo de mujeres de yoga, la maestra ella hace, no recuerdo si hace dos, pero uno recuerdo que era en estas épocas cuando era el solsticio de la primavera. La clase de yoga la tomábamos un domingo y de hecho también le voy a tratar de buscar fotografías porque eso sí lo tengo. Y ella rentaba en una terraza de un hotel en Rosarito, de estos hoteles que están pegados a la playa, donde se puede ver el mar, la naturaleza es preciosa y también tenemos aquí espacios, el golf también frente a la playa, aquí en Baja California. Y recuerdo que las clases de yoga las hacíamos en la terraza de un restaurante y eran completamente al aire libre. Y donde tú veías, pues era el club de golf, un pedazo del mar, muchos árboles, etcétera. Y cuando terminábamos la clase de yoga, convivíamos y hacíamos ahí el brunch en la mañana. Alguna vez me tocó también que me acompañara el papá de mis hijos y mis hijos también, y nos metíamos ya terminando la clase al albergue y nos quedábamos ahí el resto de la tarde también. Precioso, otra vez al aire libre. ¿Ok? Pero es buscar estas actividades también, por poner un ejemplo, ¿no? Y ya casi para terminar, intenten hacer proyectos científicos con los niños en la naturaleza, ¿ok? A veces no se puede, a veces con el patio de la casa, con eso es suficiente. Insisto, al aire libre. Los proyectos científicos no son más que cuando a los niños a veces les piden vamos a construir o vamos a hacer un volcán para que los niños aprendan de la erupción y entonces mezclamos una cosa con la otra y, por ejemplo, aquí mi hijo llegó a hacerlo con el bicarbonato y el vinagre también y le poníamos colorante y entonces esto explotaba. Y a mi hijo le regalaron no recuerdo si fue Navidad le regalaron una caja también donde había que encontrar, era una caja que tenía varias actividades científicas. Había uno de los fósiles también que eran unas piedritas y pues tenía que romper y tenía que encontrar las gemas también o los huesitos que había dentro. Y en la otra venía tal cual el volcán también, venían todos los ingredientes venían ahí también en bolsitas, los abrían y pues se hacía esta erupción del volcán. Y a eso me refiero. O sea, ¿se acuerdan de esos juguetes de Mi Alegría? No sé si todavía existen también, donde había algo similar, donde comprabas también el microscopio también y podías también como observar. Ojalá eso lo pudiéramos hacer afuera. Estos tutoriales de repente donde los niños pueden explorar y cosas pasan también. Voy a darme también a la tarea de buscar. Hay un papá que tiene un canal y he visto los videos no sé si en Instagram o en Facebook, pero él es un papá como científico y tiene unas niñas, no sé si son dos o tres niñas, y hace muchos experimentos científicos para poder pues ejemplificar y explicarte, pero lo hace en compañía de sus niñas. Y todo lo hace muy sencillo con globos, por ejemplo, la clásica de frotarse el globo en la cabeza y cómo se dispara esta electricidad, a esto me refiero. Y todo eso él lo hace dentro de casa, pero si tú tienes un patio, empieza por hacer las actividades al patio. Incluso ahora en verano, pues a lo mejor una alberquita que inflamos y mojamos a los niños también ahí. Salimos a la bicicleta también, salimos a regar las plantas. En las tardes, ahorita que empieza ya el verano y el clima bonito, pues salir a tomar un ratito el sol o en la tarde también leer o que los niños estén jugando. Insisto, entre más pequeños estén, pueden ustedes hacer este hábito. Y lo que queremos es dar continuidad del cuidado de la naturaleza y que los niños tengan la conciencia sobre la naturaleza y que ustedes puedan ayudar a que los niños entren en la naturaleza para que puedan comprender el beneficio y que ellos lo puedan seguir llevando en sus siguientes generaciones. Y ya para terminar, por supuesto, también los juegos educativos dentro de la naturaleza. Insisto, como la bicicleta, salimos a un parque y empezamos a hacer estos juegos también, yo te decía, de los pastelitos, a lo mejor pues de repente, yo sé que, por ejemplo, no sé, con mi hijo cuando practicaba el fútbol, que a veces las prácticas las hacíamos pues en canchas a veces techadas, a veces en pasto sintético, o sea, pero ya con demasiada estructura.
Entonces, a veces estos mismos juegos los podemos hacer, pues hoy nos vamos el fin de semana y allá en la playa podemos practicar el fútbol. O sea, todo esto, hacer estos pequeños cambios son muy significativos y creo que definitivamente hablar del tiempo de calidad le va a dar una nueva estructura también. Y si ustedes lo intentan, de verdad, platíquenme cómo les ha ido con esta experiencia de estabilidad emocional de la que platicábamos, el bajar el estrés, el bajar la ansiedad, el que los niños se vuelven más curiosos, este pensamiento crítico, esta parte donde los niños, yo les decía, son exploradores naturales, donde ellos preguntan, quieren saber, quieren tocar, o sea, todo eso definitivamente es algo que los niños tienen que estar cerca, ¿ok? Por aquí veo que dice Isabel Talco, dice como siempre, gracias por hacer extensivo tu saber. Isabel, bienvenida, muchas gracias. Kenny García dice muchas gracias por sus consejos. Guadalupe, el eucalipto. Ah, fíjate, no sabía que era el de los triangulitos este que yo te platicaba. De repente cuando por ahí yo veo ese árbol aquí en Tijuana, o cuando voy a visitar a mi mamá, o sea, lo recuerdo y eso se me queda en la memoria. Y otra vez cuando pues andábamos en la bicicleta en la calle y el treparme para mí a los árboles, o sea, y eso ya es algo que no se ve, o sea, el que los niños se trepen. Hace muchos años, muchos años, yo recuerdo que mi hija, antes de que mi hijo el pequeño naciera, recuerdo también que fuimos a un viñedo en Valle de Guadalupe, en Monte Chanic. Monte Chanic ahorita ya cambió mucho su estructura, pero antes el lago que tenía estaba muy sencillo, era un lago y lo único que te servían pues era nada más la copa de vino y era todo, ¿no? Y yo recuerdo que alrededor del lago de Monte Chanic, en Valle de Guadalupe, había árboles. Y yo recuerdo que mi hija al principio se le hizo un tanto como aburrido de, ¿qué tiene de divertido? Y yo le decía, pues es que yo aprendí a trepar a los árboles y eran de las cosas más divertidas que hay, hacer un columpio en un árbol. ¿Cómo? Pues ahorita sacamos una cuerda y a veces nos inventábamos una tabla. A mi hija recuerdo cuando estaba en el Montessori, el columpio era una llanta tal cual como en nuestra infancia. Y yo recuerdo que en ese paseo de Monte Chanica, a mi hija le ayudé a trepar a un árbol y le enseñé cómo trepar a un árbol y pues claro, después cómo bajarlo, ¿no? Y creo que son otra vez estas cosas curiosas que los niños tienen que aprender, o sea, hábitos, la naturaleza del niño que tiene que aprender, ¿ok? Híjola, por acá dice Ducat Mouse, dice saludos desde Puebla. Mover la bendición. Ducat, muchísimas gracias. Guadalupe Poblete dice en la secundaria hay de esos árboles. Sí, ese trabajo yo lo hice, no recuerdo si en la primaria o en la secundaria, no recuerdo. Pero sí, o sea, no sé, por ejemplo, yo ahorita tengo en mi casa, tengo un patio muy chiquito y tengo muchas suculentas. Esas, yo me enamoré de las suculentas cuando llegué de la Ciudad de México aquí a Baja California. Por el clima no necesita tanto cuidado también y aparte son muy duraderas. Esas son las que me encantan y esas sí se multiplican rapidísimo. Yo no sé si compré alguna o me la regalaron, no sé, pero de una maceta pequeña, conforme va creciendo, yo le iba cortando los brazos y los voy enterrando en las otras macetas y se multiplicó. De las macetas que yo tengo, que sí son algo, porque mi patio es muy pequeño, pero alrededor como estacionamos dos carros, metemos los carros y todas las macetas están pegadas en la pared. Pero mi sueño es tener de estas plantas que van pegadas a la pared, que como no sé cómo se llaman, que son chiquitas y que se pegan a la pared y que la pared se ve verde. Mi sueño es tener así y colgar estas de las macetas también. O sea, todo esto me encanta y yo ahorita estoy buscando la manera, porque aparte tengo piso, de las bugambilias. O sea, yo veo las bugambilias y me vuelven loca. Y aquí me encanta ver las gigantes de colores. O sea, y creo que esas se pueden dar en maceta porque no tengo cómo abrir el piso, porque ya no tengo oportunidad, pero ese es mi siguiente proyecto, tener estas bugambilias y que se puedan enredar porque el techo que tengo es como de madera y pusimos malla para que entre la luz, pero que haya un poco de sombra en el verano. Y mi sueño es que la bugambilia se enrede en estos estructura de madera y que cuelgue, o sea, no me importa barrer todos los días, o sea, yo ahorita que de la Ciudad de México veo fotografías de las jacarandas en las calles de la Ciudad de México y son de las cosas más preciosas que me pueden encantar. Y de las plantas, a mí me gustan mucho,
Mi mamá son de las cosas preciosas que me heredó porque a mi mamá le encantan las plantas. O sea, mi mamá tiene plantas adentro de su casa, afuera, en el patio eran plantas también. Mis abuelas, las dos, materna y paterna, plantas, árboles. Y en la familia de mi papá, mis tías tenían huertas. De hecho, una de mis tías tenía huertas de manzanas y eran de estas manzanas como la gala chiquita. Mis primas tenían en la parte de atrás árboles de huertos de manzanas y yo recuerdo también que cuando ellas, porque ellas son más grandes que yo las acompañaba y cortaban las manzanas y con las manzanas hacían como la mermelada también o los dulces de manzana. De hecho también allá ellas hacían mucho el dulce de jocoque, que también es como un fruto y también lo hacen como si fuera mermelada y se embarraban el pan. O sea, yo recuerdo eso también que lo hacían. La mamá de mi papá también, ella tenía un horno para hacer pan. La mamá de mi papá horneaba pan y era lo que vendía. Su casa, pues en un rancho, o sea, la casita pequeña de madera y tenía el patio de piedra y cruzabas y estaba el horno. O sea, yo crecí pues montando el burro, el caballo, corriendo detrás de los pollos y las gallinas. O sea, esas son de las cosas, insisto, que creo que nos deberíamos de dar la oportunidad. Yo sé que pues muchas de incluso cuando se rentan las casas no se pueden tener mascotas, pero insisto, hay que buscar la oportunidad de llevar a nuestros niños a veces en los mercados también a que puedan tocarlos. Insisto, yo no estoy a favor de estas ventas. De hecho, tengo entendido que no son legales también mucho de esto, pero híjole, es que son de esto que pareciera congruente que yo les estoy hablando, ¿no? Pero son de esas cosas que si no actuamos ahorita, o sea, se puede perder. O sea, yo me acuerdo que en la universidad hace mucho tiempo, cuando estaba yo en la universidad, nos pusieron una película que no recuerdo el nombre de la película, pero es una película que sé que se hizo en los setentas, muy adelantada para sus tiempos, pero esa película se trataba de cuando ya no había naturaleza, que ahorita ya hay muchísimas películas, pero recuerdo que esa me impactó demasiado porque la trama de la película se trataba de que solamente las personas adineradas, los ricos, podían comer carne y podían disfrutar de la fruta, porque las personas, pues ahora sí pues los obreros y todos los demás, o sea, ya hablar de un plátano, de una naranja, ya nos habíamos acabado la tierra, ya no había por dónde sembrar, o sea, era un lujo, solamente la gente rica podía tener acceso a estos alimentos. Y eso a mí en la universidad, híjole, lo sobrepensé, ¿cómo es posible que lleguemos a ese punto? Y son de las cosas otra vez que nuestros niños pueden ser rescatables, son de esas herencias que nosotros como padres vivimos y que estamos muy preocupados porque nuestros niños coman bien, pero a lo mejor podemos fomentar el que empezar a tener una pequeña planta de alguna fruta, de tratar, ¿no? De que queremos que sean nuestros niños bien tratados, pero también a veces no les enseñamos a ellos la empatía, perdón, podemos trabajarla teniendo una mascota en casa o cuidando también una mascota en casa. A veces los niños ya, los adolescentes grandes también, a veces mi hija a veces me dice, mamá, un trabajo, yo quiero un trabajo. O sea, a lo mejor yo he pensado, pues digo, yo aquí mis vecinos no tienen mascotas para poder pasear, pero pasear una mascota sería un muy buen empleo también y de todo el aprendizaje esto que viene como detrás, ¿no? Por aquí Guadalupe dice trepar a los árboles, el columpio, girar las ramas, caminar las barras de los juegos favoritos. Ahorita pienso sobre mi mamá que traía en un hilo de miedo. Sí, también eso que nos perdíamos, ¿no? Yo le platico a mis hijos que cuando salíamos a jugar, que ya era noche, que pues nos gritaban los papás y no tenían que ir a buscarnos, nos gritaban ahí en la puerta y se oía el grito y pues ya nos metíamos, ¿no? A jugar en esta oportunidad. Son de las cosas, insisto, que tenemos que ayudar a nuestros niños a poderlo disfrutar. Vanessa Rodríguez dice, comentaba que de niños hipersensibles, cómo manejar los miedos a la nueva experiencia de la naturaleza, por ejemplo, los animales que los conozco con las texturas. De los niños hipersensibles, Vanessa, lo que sí sé es que son terapias especiales, o sea, son terapeutas especiales también. Aquí en Tijuana hay uno que tengo entendido que está en CADE.
así se llama, CADE. Aquí en la ciudad de Tijuana le escribes con C de casa CADE. Y hay terapeutas que tengo entendido están en la mañana. Lo sé porque alguna vez llegó una familia conmigo que estaban trabajando con ellos y yo trabajaba con ellos la parte emocional y me tocó trabajar con ellos el duelo para que aceptaran el diagnóstico y que pudieran tener empatía para empezar a trabajar el diagnóstico con la niña, y allá era donde se llevaban las terapias. Entonces, son situaciones que sí definitivamente hay que trabajar dentro de consulta, hay que acercarnos a profesionales, esto se requiere también de tiempo y de mucho trabajo, no solo de los niños, sino de nosotros como adultos, para poder entender el mundo del niño, el diagnóstico que tiene tu hijo y que tú puedas brindarle todas las herramientas, pero que tú las puedas tener primero. Duca dice, sí, muy divertido era el tiempo de antes, muchísimo. Y también dice Duca, dice, mi infancia así fue y mis hermanos y yo tenemos amor a los animales y nos gustan mucho las plantas, de pequeños explorábamos y por eso no nos aburríamos, pero pues ahora como muchos de los niños, ¿no? Amka dice, mis juegos eran de tirarnos de 2 a 3 chamacos sobre los troncos de la platanera que arrastraba el río y que nos llevaba corriente abajo. Los chamacos más grandes remaban a la orilla y nos bajábamos a correr de nuevo, río abajo y esperar el otro tronco. Éramos felices y lo sabíamos perfectamente que nos pasó. Sí, ahorita que dijiste eso me acordé mucho cuando era niña también, que mi papá tenía un amigo que vivía en Cuernavaca y recuerdo que a veces pasábamos como las navidades allá, pero Cuernavaca siempre hace calor. Y recuerdo mucho que donde ellos vivían era como abajo había un río y las casas estaban como en esa bajada. Entonces yo recuerdo mucho que ellos tenían un perro, era un Alaska, un husky. Y así como mencionaste las plataneras, o sea, eran como si fueran palmeras así enormes, y ahí había niños. Entonces yo recuerdo que corríamos en esa bajada y era meternos entre las palmeras y jugar a las escondidas con toda la naturaleza que había, todas las plantas, con toda la fauna, la flora, o sea, impresionante correr en esa parte verde. Y recuerdo también otra también que íbamos también por parte de un amigo de mi papá, me acuerdo que pasamos como un fin de semana en la casa allá en la Ciudad de México. Me acuerdo que era a las salidas del Estado de México, como por Cuautitlán Izcalli. En esos tiempos cuando yo era niña, que eran como si fueran las orillas de la ciudad, recuerdo que ellos tenían huertos de ciruelas, de las rojas. Y yo recuerdo que nos subíamos a los árboles y las bajábamos. Y recuerdo que, pues, yo recuerdo que llevábamos así como cada vez que íbamos a visitar, era como comer ahí, ver que ellos las cortaban, que las cosechaban y pues nos daban para llevar. O sea, yo recuerdo mucho y digo, no sé si eran muy grandes, pero yo las recuerdo como muy gigantes. Y recuerdo también alguna vez que de mi tío que es de Veracruz, perdón, me acuerdo mucho de una vez que pasamos ya de regreso a la laguna de Tamiagua y pasamos preciosa la laguna de Tamiagua y así como aquí en Baja California, cuando caminas por la escénica, pues que vas manejando y ves el mar hacia abajo y bueno, hay otra parte del recorrido donde ves los viñedos, bueno, allá eran sembradíos de mandarinas y yo recuerdo en mi memoria que todo lo que veías era completamente naranja. Y sí recuerdo que en algún momento nos paramos y bajamos y cortamos algunas porque pues las veíamos en el camino también y continuamos. O sea, de esas experiencias enriquecedoras. Y también recuerdo que con mi abuela, la mamá de mi mamá que viví con ella 2 años, recuerdo también que ellos sembraban el maíz, tenían estos sembradíos, estas milpas de maíz y recuerdo mucho cuando ya el maíz crecía, que apenas iban saliendo los elotes que crecían las plantas de maíz. Eh, me gustaba mucho jugar a la casita, o sea, con los trastes y todo, y meterme entre los surcos y colgábamos. Y con las niñas de la escuela, las que eran vecinas, nos juntábamos. Eso era algo o sea, yo recuerdo la naturaleza, mi infancia, perdón, con la naturaleza, lo que mencionaban, andar descalza sobre los ríos, o sea, mi abuela todavía hasta ahorita cría las gallinas también. O sea, recuerdo que con las primas era lo que hacíamos y recuerdo que mi abuela nos regalaba los pollitos y los otros los cuidábamos. O sea, son de esas cosas que todavía, insisto, tenemos que rescatar. O sea, ya con el uso de las pantallas, los niños se han hecho sedentarios también. Nosotros pues hemos ayudado mucho también a eso. Y yo sé que ahorita yo les he hablado mucho que los niños en esta era digital, que ellos son parte de,
pero esas de las cosas que tenemos que rescatar, o sea, y tiene un beneficio y creo que es la parte donde nosotros todavía podemos ofrecer este amor que los niños tengan de la naturaleza, porque el mundo es para ellos. Y esta parte donde queremos que sea un lugar seguro para ellos es donde tenemos que invitarlos a la naturaleza para que puedan rescatar pues el único hogar que tenemos. Así que, pues nada, me dio muchísimo gusto platicar este tema, me pareció muy importante porque yo te decía que en México pues ya estamos a nada de salir de vacaciones y si tú tienes la oportunidad de disfrutar en estas vacaciones estos momentos de naturaleza, que tú lo puedas hacer. Y no me quiero ir sin recomendarles que vayan a ver la nueva película. No recuerdo cómo se llama la película, la fuimos a ver porque a mi hijo le gustaba, esta que les puse una en historias, ay, no recuerdo cómo se llama la película, que ahorita está de una niña que su abuela, la historia, no les voy a hacer mucho, no les voy a platicar mucho, pero su abuela tiene como donde vive, tiene un pequeño estanque donde pasan momentos y justamente la abuela ayuda a que la niña se conecte en la parte emocional con la abuela por medio del estanque y la niña aprende a amar la naturaleza porque su abuela se lo ha enseñado. Conforme ella va creciendo, pues en la ciudad se empiezan ya a hacer construcciones y entonces ahora el estanque tiene que desaparecer. Pero ella por el amor a su abuela y el amor a la naturaleza, bueno, pasan muchísimas historias. Y entonces pues en la universidad donde ella estudia se hace un experimento y bueno, al final ella se convierte en un castor y ella se mete en la naturaleza y bueno, la verdad es que yo la verdad no le daba como mucho, no estaba muy entusiasmada porque se me hacía como medio aburrida, como que no le encontré en el tráiler, no le encontré como me entusiasmara mucho, pero mi hijo la quería ir a ver. Fuimos el sábado y bueno, es una película preciosa, está muy bonita, muy bonita, muy bonita y que justamente habla sobre el amor, los vínculos y la naturaleza, para que vayan y se den una vuelta en estas vacaciones y que la puedan ver. No recuerdo cómo se llama la película, pero se las voy a poner también acá arriba. Así que pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y saben que el video se queda durante 30 días aquí en Facebook, después Facebook por la cantidad de tiempo, pues lo quita, pero yo lo voy a bajar, lo voy a acordar, me lo voy a llevar allá en YouTube y allá en YouTube puedes ver todos los videos que hemos estado viendo aquí como cada martes y estos videos los hemos hecho desde el 2020, o sea, ya tenemos 5 años haciendo estos videos y allá vas a encontrar muchísima información. Y te invito a que te quedes en las redes porque aquí hay información pues casi todos los días, también en Instagram y muy pronto pues me van a ver allá en TikTok y también allá vamos a estar haciendo lives también mucho más chiquitos también, aún todavía me queda esta parte si repetimos el tema o a lo mejor repetimos live pero con temas diferentes, más cortitos también por el formato para que vayan y se den una vuelta. Aquí dice Amka, dice, oh sí, yo crecí en un pueblito, Tuzantla, Michoacán y ahí era agarrar los frutos de las siembras, apenas una enjugada en los zanjones del sembradío y comer. Por eso ahora busco precisamente que mis hijos reconozcan la naturaleza que los rodea, los llevo a parques, actividades en el mar, hay chicos que te hacen tour que recomiendan los cerros en el mar donde vivimos en Ensenada. ¡Ah, eres mi vecina! Sí, 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 definitivamente. Así que pues nada, ahora sí, bienvenidos todos y pues nos vemos la siguiente semana. Les dejo saludos gigantes donde quiera que anden y yo los voy a ver el siguiente martes. Va a haber video, si mal no recuerdo, porque acá arriba en el apartado de eventos, ahí es donde van a ver los temas que van a estar próximamente y según en mi agenda ya está, van a ver acá arriba la portada, pero el martes creo que sí nos vamos a ver. Y me parece que el siguiente no, porque pues yo les decía que aquí es un descanso y vamos a descansar quizá una semana, que es la que viene, no va a haber live, la que sigue sí nos vamos a ver. Y en abril, no recuerdo si ya les subí los temas de abril, pero yo ya tengo agendado mayo, junio, julio y si mal no recuerdo agosto, ya se los voy a estar subiendo para que lo vean y todos son temas súper importantes sobre el desarrollo de los niños. Si ustedes tienen interés en algún tema, por favor, escríbanmelo para yo agregarlo pues en los lives que les siguen. Ahora sí me despido de ustedes, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.